Hola, mi nombre es Roberto Schlesinger. Soy director de una empresa 100% remota desde hace 20 años, mucho antes del comienzo de la nube. Y yo soy Cristian Curto, periodista y licenciado en comunicación social. Ambos coincidimos en las sierras de Córdoba, Argentina, en donde decidimos hacer este podcast para conectarnos con quienes, como nosotros, les apasiona este gran cambio que está viviendo el mundo de las empresas. Quiero compartir mi experiencia de todos estos años en gerenciar equipos remotos y difundir las nuevas herramientas que salen al mercado para mejorar la práctica en nuestras empresas. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Rogelio Segovia González. Es fundador de Human Leader, que es una iniciativa con el objetivo de investigar, comunicar y fomentar el nuevo liderazgo humano en la sociedad. Es director de Think Talent, empresa que se especializa en potenciar el talento humano en las organizaciones. También es profesor de cátedra en la Escuela de Negocios, Gestión y Liderazgo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y presidente de la Comisión de Recursos Humanos de la Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana. Es doctor en filosofía, abogado, tiene un máster en Derecho Corporativo y también en Administración de Empresas. Además, es coach ontológico. Rogelio, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, al contrario, por el espacio, Cristian, Robert, muy honrado de estar aquí con ustedes el día de hoy. Genial. Parece muy interesante esa preparación que tienes de filosofía y administración de empresas y recursos humanos. Te pregunto, ¿te ha ayudado la filosofía para entrar en temas de administración de empresas? Fíjate que es bastante sui generis mi carrera profesional y académica, cómo se ha ido moviendo. Yo originalmente soy abogado y durante muchos años fui abogado corporativo en empresas aquí en México. Y yo he tenido dos momentos o dos grandes quiebres laborales o cambios en mi vida. El primero de ellos cuando dije, yo ya no quiero estar en un área legal. No se trataba de estar o no en la misma empresa, es yo ya no quiero seguir haciendo esto cuando es algo que me gustaba, me apasionó en su momento, siempre estuve convencido de que yo quería estudiar eso, pero dije, no más, o sea, no quiero seguir haciendo el resto de mi vida, y ahí es donde yo me empiezo a mover al área de recursos humanos. Levanto la mano para una posición, una vicepresidencia regional de recursos humanos aquí en México en un sistema de salud. Y bueno, de alguna manera nunca he sabido a ciencia cierta si convencí o confundí a quien era mi jefe en aquel entonces, pero tomo la posición y ahí empiezo a dejar el área legal. Yo ya tenía una maestría en administración y la maestría en derecho corporativo, pero entonces empiezo a reenfocar qué es lo que quiero, bueno, qué es lo que quiero hacer, ya lo tenía claro, recursos humanos, pero qué es lo que necesito desaprender, por un lado, que era lo que conocía y lo que había hecho toda mi vida hasta hace entonces, y empezar a generar lo que necesitaba, empezar a prepararme en este tema. Entonces, una de las primeras cosas que a mí siempre me ha gustado mucho estudiar. Para mí el aprendizaje no es más allá desde siempre de un tema de obligación. Entonces me certifico como coach ontológico con Newfield Network, y mientras me estoy certificando como coach, empiezo a descubrir pues un mundo donde las personas tienen una connotación bien diferente al que yo conocía, ¿verdad? Entonces eso me lleva a querer estudiar un doctorado, pero mi doctorado yo siempre lo vi desde una perspectiva, quiero estudiarlo por mí, por divertirme, no quiero que sea algo para el tema laboral. Entonces empiezo a revisar hacia dónde me puedo mover, hacia dónde me puedo ir. Y uno de los doctorados o uno de los programas que encontré aquí en Nuevo León, donde yo vivo, al norte de México, a 3 horas aproximadamente de la frontera con Estados Unidos, con McAllen, Brownsville, en la universidad estatal, una de las mejores universidades del país, es un doctorado en filosofía con acentuación en estudios de la cultura. Y dije, oye, qué interesante, me gusta, empiezo a investigar, empiezo a entrevistarme, decido tomar esa opción, empiezo el programa y luego mi enfoque, fíjate lo que son las cosas, yo que no quería
estudiar algo que fuera para un tema laboral, el enfoque empieza a ir hacia un ambiente de cultura organizacional. Es decir, quería seguir entendiendo yo por qué las personas nos comportamos como nos comportamos o como nos dicen que debemos de comportarnos en ambientes laborales, si realmente es como siempre nos han hecho creer un sistema de valores compartido o es simplemente un sistema normativo al que tú decides adherirte. Y por ahí ya casi por terminar el programa surge el segundo gran cambio o quiebre laboral que he tenido, cuando yo digo, así como en un momento dije, yo ya no quiero ser abogado, ahora es, yo ya no quiero estar en un ecosistema organizacional de empresa. Y ahí decido moverme, decido salir y ya había empezado, hacía como un año en aquel entonces con Human Leader y me integro a Think Talent. Somos una consultora, como lo decías, Robert, en un principio de recursos humanos. Y ahí empiezo a enfocar todo, ahora sí que el conocimiento y el expertise. Entonces, respondiendo, digo, fue una respuesta muy larga, pero regresando a la pregunta que tú me hacías, la respuesta es sí, me ha ayudado mi formación académica a lo que estoy haciendo hoy en día, que es ayudar a las organizaciones y a las personas a transformarse, el tener este conocimiento duro y un tanto frío que era el perfil que yo tenía en aquel entonces de abogado, ahora con poder conocer más lo que somos las personas y interesarme genuinamente en esto, sí ha sido para mí una oportunidad tremenda y sobre todo una palanca diferenciadora. Eso es lo que podría responderte después de todo este gran rollo, Robert, Cristian. Uno de los artículos tuyos que más nos gustan es el de que habla acerca de los conceptos de teatro de la productividad por un lado y de la paranoia de la productividad por el otro, donde se plantea como un escenario donde el gerente o el jefe hace que vigila por un lado y por el otro lado el empleado, el trabajador hace como que trabaja más allá de que hubiese o no cumplido con sus objetivos. No, me interesa saber cuál fue la cocina de este artículo, cómo lo pensaste, de dónde sacaste esas preguntas. Me resulta muy interesante. Gracias, Cristian. Fíjate que ese artículo y esa línea de pensamiento que sigo impulsando mucho, de repente muy criticada, porque yo también postulo o estoy convencido, al menos desde una perspectiva personal, que la zona de confort es buena. O sea, la zona de confort es magnífica y es ideal y ahí deberíamos de estar todos. Que algunas personas hayan confundido que zona de confort es con mediocridad, bueno, eso tiene que ver precisamente con este tema de la productividad. Pero déjame, me voy un poco más atrás. Leí hace algunos años, no muchos, porque es un libro relativamente reciente, un libro que se llama La tiranía del mérito de Michael Sandel. Michael Sandel es así como que el filósofo estrella de la Universidad de Harvard, así como Harari es el historiador famoso del pensador de la Universidad de Tel Aviv. Bueno, Sandel es acá de la Universidad de Harvard. Y él hace una reflexión bien interesante refiriéndose a Estados Unidos exclusivamente, parte con este libro de dos premisas. Primero, recordaremos que hace algunos años, gente de la farándula de Hollywood de aquel país fue sometida a juicio y entiendo que algunos incluso estuvieron en la cárcel por falsear información para que sus hijos pudieran entrar a universidades famosas y de prestigio. Ese es uno de ellos. Y la otra premisa, él pregunta, refiriéndose a la política de aquel país, y es lo que él aborda, ¿por qué la gente estaba votando por un político como lo era el señor Donald Trump, con todo lo que tiene detrás de su línea de pensamiento, que es una línea contraria, dice Sandel, a lo que es un pensamiento humanista, ¿verdad? Entonces, él empieza a tratar de desentrañar el por qué. Y él dice que es básicamente por una cosa y tiene que ver el lugar que le hemos dado al mérito. El mérito entendiendo como dar el máximo esfuerzo para tener una movilidad social.
Entonces, cuando yo estaba escuchando este libro, cuando estaba leyendo este libro y estas reflexiones, algo que vino en aquel entonces a mi mente es ese dicho que no me acuerdo quién lo dijo, pero que la democracia es el peor de todos los sistemas de gobierno que tenemos, pero el mejor que conocemos al día de hoy. Pues algo así empiezo a entender yo con la meritocracia, que a lo mejor es la peor manera que tenemos de hacer que la gente crezca en las organizaciones, pero pues es mejor que todas las demás, ¿verdad? Entonces, él empieza a decir, fíjate cómo nosotros le hemos dado un gran lugar a la meritocracia, pero nos olvidamos que cuando hablamos de meritocracia, no hablamos de ese sueño americano del hombre se hace a sí mismo. Dicen, no es cierto, uno no se puede hacer a sí mismo. Uno es producto de las circunstancias económicas, sociales, de país donde nace, porque no tienen las mismas oportunidades un afrodescendiente que una persona nacida, y refiere otra vez el ejemplo de hijos de gente famosa que los ayudaron a entrar a universidades de la Ivy League hasta que los encontraron. Entonces, dice él, tenemos un sistema político como el que tenemos porque le hemos dado mucho juego a la meritocracia y la hemos convertido en una tiranía. Entonces pensamos que la gente va creciendo por su esfuerzo, pero eso es una mentira, porque no todos partimos de donde mismo, no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos accedimos a los mismos lugares. Esto también conectó con algo que yo había leído de este libro se llama Antropología Cultural, se me fue ahorita, Marvin Harris se llama el autor, Antropología Cultural, cuando también habla, lo llama de otra manera, pero habla de la meritocracia y da un ejemplo y dice, a ver, la meritocracia decimos que es el esfuerzo constante para salir adelante. Bueno, vamos a suponer que esa es una respuesta o una definición medianamente aceptada para todos. Entonces, desde esa perspectiva, una persona que es intendente o housekeeping, que hace housekeeping en una oficina, por ejemplo, ¿cuál sería el mérito que él tendría que hacer para tener una movilidad social? Dice Marvin Harris. Entonces dice, si una persona en el turno nocturno de un edificio de oficinas típicamente pudiera limpiar, no me acuerdo, 5 oficinas en una noche, 10 oficinas, la que quieras, vamos a ponerle 10 oficinas en una noche. Entonces él, o ella, por limpiar 13, 14, ¿va a tener una movilidad social o económica? Dice, lo cierto es que no. Simplemente pues va a tener más trabajo que hacer, pero lo que va a seguir haciendo toda su vida es limpiando oficinas. Y hay mucho mérito en lo que está haciendo y hay mucho esfuerzo. Entonces aquí empiezas a conectar primero el tema de cómo el mérito tiene que ver con una tiranía cuando lo llevamos a un extremo, cuando lo llevamos a una sombra, y por eso empezamos a encontrar tanta brecha social, o sea, esta brecha social tan fuerte que luego, dice Sandel, hace que la gente empiece a votar por políticos que les ofrecen, pues, romper esta inercia, ¿no? Y hay cualquier cantidad de estudios como una persona que nace en cierto nivel socioeconómico difícilmente se va a mover mayormente de ahí, sobre todo en estos análisis que se han hecho de manera muy profunda en Estados Unidos. Si eres de descendencia latina, afrodescendiente, nivel socioeconómico bajo, pues sí, siempre están la gente que brilla y las excepciones de la regla, pero en general eso no va a suceder. Y ahí es donde yo empiezo a reflexionar, oye, fíjate cómo al mérito le hemos dado quizá un lugar. Sí, o sea, me queda claro que es la mejor manera que tenemos para reconocer el desempeño de la gente en las organizaciones, pero va más allá. Y entonces empezamos a entender que sí, el mérito es relevante, pero no todos nuestros colaboradores vienen de las mismas universidades, con los mismos idiomas, con las mismas oportunidades, etcétera, las mismas experiencias de vida. Y luego el mérito con todo esto que sé que estoy dando mucho contexto, pero es importante a dónde quiero llegar y por qué hablo del tema de la productividad. Decimos, es que el mérito es la única manera, la meritocracia es la única manera que vas a crecer en una organización, que vas a crecer en la vida, que vas a tener
dinero, citando por ahí o parafraseando a Nicolás Taleb, para comprar 3 yates y 3 casas de descanso y todas esas cosas que de repente soñamos en tener. Y empezamos a decir la cultura del esfuerzo. Detrás del mérito está la cultura del esfuerzo, y entonces tú tienes que esforzarte mucho y tienes que esforzarte más que los demás y tienes que ser muy productivo y tienes que ser más productivo. Entonces empezamos a jugar con los conceptos, primero con el no son malos, el problema es que los estamos, en vez de tener los conceptos en su luz, los estamos llevando a su sombra. Le damos ese lugar de tiranía al mérito, y detrás del mérito pues tiene que haber mucho trabajo, mucha productividad, mucho resultado, y empezamos a meter a la gente también esa tiranía de la productividad, donde si tú no estás todo el tiempo dando el 120%, eres una persona mediocre. Y por eso nos inventamos términos de la línea esta de la marca Nike, de Just Do It, y estas otras frases de gracias a Dios es lunes, y dale todas las energías, y ponte la camisa, y el ciento, y entonces todo se mueve en torno a la productividad, y nos olvidamos nuevamente, nos olvidamos de la persona, como siempre nos hemos olvidado. Eso de reconectar con lo humano nunca ha existido. Siempre hemos visto a la gente desde una perspectiva productivista, y lo que queremos es que sea siempre más eficiente. No significa que le vas a pagar mal, no. No significa que la vas a tratar mal, no. Pero como decía este Taylor, decía, yo lo que espero de la gente es que no hable, que haga lo que se le pide y que lo haga bien. Págale bien y trátalo bien para que te dure, ¿verdad? Para que no se te muera el tipo o la tipa. Pero pues nada más el enfoque es que haga. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con la productividad, porque tenemos el sueño del mérito y de seguir creciendo. Entonces, a la gente lo que le estamos metiendo es ser productivo, métele el 120%. Por eso luego nos encontramos estos temas de burnout, y de la gente que está tronando, y de la gran renuncia precisamente, y de la renuncia silenciosa, y de tantas cosas. Pues si empezamos a ver, no es algo fortuito, es el gran cuento, la gran historia que nos hemos ido creando, contando. Y luego aquí en México, de repente, si tú le preguntas, digo, sé que es en todas partes, pero a lo mejor es muy local la expresión que voy a decir. Si tú de repente le dices a alguien, oye, ¿qué estás haciendo en un ambiente laboral? ¿Cómo andas? Y lo que debes de contestar es, no, hombre, ando bien ocupado, ando pero con un chorro, con un montón de chamba de aquí para arriba, para abajo, y entonces te tienes que ver así siempre bien agitado y corriendo, y si puedes traer la camisa un poquito arrugada y desfajada, mejor, parece que andas moviéndote con todo, porque si tú dices, no, hombre, estoy tranquilo, sin nada que hacer, la respuesta que te van a decir, pues revuélvele con chambita, ¿no? Búscate un trabajito. Entonces, fíjate cómo la productividad, Robert, Christian, empieza por un sueño, una promesa de mérito. Hemos caído en otra tiranía, que es la tiranía de la productividad. Y así es más o menos como esta línea de pensamiento la ha ido desarrollando en temas de mérito, en temas de productividad, en temas de burnout, en tema de volver a conectar con lo humano, que no es volver, es aprender a conectar con lo humano, etcétera, etcétera. Sí, esa palabra que se usa muy común, que le dice, ¿cómo estás? A millón, a millón. Sí. ¿No? O sea, imagínate la velocidad, ¿no? A millón. Pero el tema que estás explicando muy interesantemente de la paranoia de la productividad, perdón, también es un término que se está usando bastante ahora con el esquema de trabajo remoto, porque también hay una paranoia de si la persona en su hogar está trabajando o no. Entonces, también crea esa paranoia, si está siendo productivo, qué está haciendo. Y yo creo que esta pandemia que forzó a las empresas a permitir que los trabajadores trabajaran de su casa, presenta de repente un reto, ¿no? La confianza, o sea, porque las empresas exigen confianza, o sea, confía en mí, yo soy la empresa, vamos a crecer, vamos a promover, la directiva está viajando, pero está trabajando, no sé qué. Pero ahora que se plantea
ese reto de la directiva de tener confianza de que la persona, sí, ¿verdad? No la estás viendo porque está en su casa, si hay o no confianza, o sea, se presenta ese reto, ¿no? De la confianza hacia el empleado, producto de este ambiente remoto. Sí, fíjate qué importante lo que estás diciendo, Robert, porque tú dices, la gente que está trabajando desde casa, creemos que no está trabajando o que no está haciendo nada. A ver, primero necesito, por todo lo que he comentado, poner una cosa en contexto para que no parezca que es un pensamiento socialista o un pensamiento ahí de alguna de estas, el que estoy manejando de alguna de estas teorías que ya fueron probadas en la antigüedad y no fueron muy exitosas, ¿verdad? No, mucho menos. Larry Fink, fundador y director general de BlackRock, el fondo de inversiones más grande del mundo, dice que las empresas deben de tener un propósito y una conexión hacia sus stakeholders, partes relacionadas. En este caso nos estamos refiriendo a los empleados, a los colaboradores. Y él dice que esto no se trata de un despertar, no se trata de un sentido social, no se trata de un movimiento así medio mágico, esotérico, ni mucho menos, es simplemente por negocios. Y la definición de un negocio por naturaleza es crear riqueza para quien está poniendo el dinero. O sea, a mí me queda perfectamente claro que quien está poniendo el capital necesita tener un retorno de ese capital. Eso es lo que genera empleos, genera riqueza y eso es lo que todas las empresas deben de hacer. Dicho lo anterior, no significa que esto lo tengas que hacer de una manera donde no nos quede claro que a final de cuentas somos seres humanos trabajando con seres humanos. Manejamos mucho el concepto de la guerra del talento. La guerra del talento ya terminó. La guerra del talento la ganaban los colaboradores. A ver, ¿cuál guerra? En la guerra hay perdedores. En la guerra hay gente herida, dañada. ¿Por qué estamos utilizando esa clase de términos en ambientes laborales cuando somos seres humanos trabajando con seres humanos con todo lo que representa? Y luego tú comentas, Robert, el tema del trabajo a distancia, home office, teletrabajo, como le querramos llamar, pero fíjate, partimos de la desconfianza, o sea, gestionamos todo nuestro ambiente organizacional, olvídate del teletrabajo por un momento, parte de la desconfianza. Sí, le decimos a la gente, somos una gran familia, aquí queremos que crezcas, este es nuestro propósito, aquí te vas a desarrollar, aquí, pero todo está hecho para que desconfíes, desde los procesos de cómo reembolsamos gastos de viajes, de cómo pedimos vacaciones, de cómo se miden los objetivos de desempeño, lo que guste usted y mande, parte de la desconfianza. Entonces, ¿cómo me estás diciendo que somos una empresa, pero aquí partimos de que nos queremos fregar unos a otros? Y luego si agarramos, es que somos un equipo de alto desempeño. Patrick Lencioni, en las 5 disfunciones de un equipo de alto desempeño, empieza con el tema de la confianza. No tenemos confianza en las organizaciones. Entonces, mientras no aprendamos a generar una confianza, y me queda claro que por más confianza que tengamos, debemos de tener un marco normativo, si no se llama anarquía. Pero una cosa es tener un marco normativo o un marco de referencia donde podamos movernos dentro de una organización a estar todo el día partiendo el tema de la desconfianza. Entonces, como desconfío de ti, que estás trabajando en casa, tengo que exigirte que seas más productivo. Tienes que darme un poco más, porque esto es un toma daca. Y entonces yo te estoy pagando, no, tú dame más. Estoy haciendo que no estés aquí, bueno, trabaja un poco más. Y si te quiero mandar un correo electrónico, un WhatsApp, una mensajería a las 10, 11 de la noche, pues tienes que responderme, ¿no? Porque te estoy dando el beneficio de trabajar desde la casa. Lo único que estás haciendo es desconfiar de mí, desconfiar de lo que estoy haciendo y aparte, y esto es otra línea que nos daría para mucho, mostrándome tu poca capacidad, yo como colaborador, viendo al jefe que está partiendo de esa desconfianza, pues el jefe me está mostrando, y no le estoy diciendo líder de manera intencional, el jefe me está mostrando esa poca capacidad de liderazgo donde tiene que estar gestionando hora silla en vez de gestionar en base a objetivos. Por esto este tema es tan relevante, Christian Robert. Rogelio, 2 preguntas para vos. La primera, ¿cómo analizás el fenómeno de la gran renuncia que constituye el nombre de este podcast?
como si lo ves como un hito en la historia laboral del siglo XX, siglo XXI. Y seguida esta pregunta es, en medio de este movimiento de la gran renuncia, quizás de alternativas laborales, Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, viene con una reacción muy fuerte contraria a esto, pero como muy notoria, salió en todos los medios de comunicación y estaba en agenda, ¿no? Como bastante fuerte. Quería saber cómo analizabas estos dos fenómenos. Ya, muchas gracias, Cristian. Mira, ahorita que estabas haciendo la pregunta, me reí involuntariamente. Necesito hacer una segunda declaración de interés. Y luego empiezo a dar mi respuesta para que puedan saber por qué obviamente puede ser un tanto dura. Cuando a mí me preguntan si yo, para qué empresa yo no trabajaría, o sea, de repente te dicen, ¿y tú para qué empresa no trabajarías? Generalmente, pues, la gente no da respuesta. No, yo sí te puedo dar una respuesta. Digo, no es que alguna vez me hayan ofrecido ni me vayan a ofrecer, ¿verdad? Pero yo no trabajaría para ninguna de las empresas del señor Musk. De hecho, en mi newsletter y en mis artículos que escribo en LinkedIn de manera constante, yo soy bastante crítico con su forma de gestión. Me queda claro que económicamente él ha sido muy exitoso, que es una persona muy inteligente, muy brillante. También, si tomamos nuevamente como referencia el libro de Sandel de La tiranía del mérito, me queda claro que no es él solo, que hay un grupo de gente igual o más talentosa que él acompañándolo, lo cual poca gente lo permite, ¿verdad? Entonces, que él lo permita, pues hace que tenga estos resultados. Pero en términos generales, a mí no me gusta su manera de gestionar desde antes de Twitter, desde Tesla y cómo se dirige a sus empleados y casi creo, a ver, aquí son 40 horas si quieres y si no, vete. Y quiero que todos estén aquí trabajando y tienen que dormir aquí al lado de la línea de producción de los carros. Y no es un lugar donde yo me sintiera cómodo. Me queda también claro que Tesla, por ejemplo, es la empresa que más solicitudes de empleo recibe a nivel mundial. Por cada vacante abierta recibe montonal de solicitudes. Y también me queda claro que han de pagar un montonal de dinero, ¿verdad? Pero bueno, eso hace que yo no quisiera trabajar con él. Voy a la primera pregunta que tú me hacías, ¿qué pienso de la gran renuncia y de este hito? Bueno, la gran renuncia, yo alcanzo a ver que es el segundo gran fenómeno que se da de este tipo desde el siglo pasado. El siglo pasado hubo un evento, también un fenómeno que provocó algo similar, que incluso en números relativos, no en absolutos, pero números relativos pudo haber sido incluso más grande que el que estamos viviendo hoy en día, fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y que se dio un fenómeno muy parecido. Incluso el Departamento de Trabajo de aquel país lo tiene bastante bien documentado. La gran diferencia es que aquella gran renuncia o muchas vacantes disponibles se debió a una situación bastante coyuntural, bastante puntual, un tema bélico, etcétera, todo lo que conocemos. Entonces, quizá no sea tan comparable, pero el número de muchas vacantes disponibles es el segundo que tenemos. Lo que hace a tan diferente y tan relevante es que se da después de un proceso como lo es la pandemia. Me queda claro que en Estados Unidos sí este fenómeno empezó siendo bastante coyuntural por el tipo de subsidios que el gobierno de aquel país daba a sus empleados, habiendo situaciones donde era económicamente más rentable para las personas estar desempleados y recibiendo subsidios por desempleo que estar laborando dándole la vuelta a una carne de hamburguesa en una parrilla o estos procesos que son muy operativos, ¿verdad? Entonces, eso aunado al tema que ellos estaban teniendo un boom económico bastante interesante y bastante fuerte en los últimos años, pues llevó a que los niveles de desempleo estuvieran en mínimos históricos y llevó a que con estos subsidios la gente pudiera dejar de trabajar y se empieza a dar este fenómeno. Tan solo en noviembre del año pasado había 10.4 millones de vacantes en aquel país. Y a mí lo que me llama la atención es que cuando yo empiezo a conversar de este tema aquí en México, país,
muchas personas no le prestaron demasiada atención. Yo empiezo a hablar de este tema en mis artículos y en mis conferencias desde diciembre del 2021, enero del 2022, cuando este término empieza a tomar mucho auge y empieza a hacer mucho ruido en Estados Unidos. Dije, oigan, tengamos cuidado porque esto nos va a llegar de una u otra manera. Me queda claro que allá los factores que lo propiciaron son muy puntuales, pero lo vamos a empezar a vivir este fenómeno en México y en el resto de América Latina lo vamos a tener. Me decían, bueno, no, eso no es así, allá es diferente, nosotros somos países no con ese nivel de desarrollo, no con ese nivel de crecimiento, no con ese nivel de economía, entonces aquí no lo vamos a ver. No pasó 4 o 5 meses cuando aquí en el país, puntualmente en México y en economías bastante fuertes de América Latina, se empieza a generar el mismo evento. O sea, empieza a suceder lo mismo aquí en México que estamos viviendo el famoso nearshoring o relocalización, donde las empresas que estaban de manufactura y de suministro que estaban en China y en otros países están buscando acercarse a Estados Unidos, pues México es un lugar natural, ¿verdad? Para poner este tipo de empresas. Lo que está deteniendo es que no hay suficiente mano de obra y tenemos en las ciudades grandes aquí del país un número tremendo de vacantes y una rotación altísima y entonces de repente dijimos, ah, caray, entonces sí nos está llegando la gran renuncia. Ese desde el término o desde una perspectiva muy económica y numérica. Luego, ¿qué es la gran renuncia en sí? Tengo una amiga que me dice, mira, Rogelio, la gran renuncia no es algo nuevo. Es lo que antes le decíamos, no sea flojo y póngase a jalar. La verdad es que la gran renuncia es mucho más que eso. La gran renuncia es un grito silencioso en aquel entonces, muy audible en este momento de la gente que estaba diciendo, que estábamos diciendo, ya basta. Basta de tratarnos desde esta perspectiva productivista. Basta de tener que tener una dicotomía o una separación entre el profesionista y la persona. Basta de estar comiendo ensaladas al mediodía, de estar una hora en el tráfico, de no poder hacer cosas cuando ya aprendimos que podemos trabajar de manera diferente. Cuando yo digo, ya aprendimos que podemos trabajar de manera diferente, no me estoy refiriendo exclusivamente a trabajar desde casa. Hay muchos trabajos que se pueden hacer desde casa, hay otros que se tienen que hacer de manera presencial. Yo no quiero que el piloto de un avión, cuando está dando las indicaciones antes del despegue, diga que está desde su casa, ¿verdad? En la sala de su casa, confiando en el internet intermitente para que el avión esté volando, ni tampoco quiero que el cirujano en el quirófano, por mucha tecnología tipo Da Vinci que podemos tener hoy en día, me diga que está desde las Bahamas operándome. No, o sea, hay trabajos de todo tipo, no nada más operativos, también administrativos, ejecutivos, que se tienen que seguir haciendo de manera presencial. A mí me encanta trabajar de manera remota. Prácticamente el 80% de mi trabajo como consultor y como escritor es de manera remota, pero mi trabajo como profesor es de manera presencial y las clases tienen que ser de manera presencial y así lo entiendo y así me siento perfectamente cómodo. No, lo que la gente está diciendo es, hay diferentes maneras de trabajar, de gestionar, de liderar, de comunicarnos, de escucharnos, de conversar. Y muchas personas no lo estamos entendiendo y estamos creyendo que la gran renuncia tiene que ver con ser flojos. No, la gran renuncia tiene que ver cómo me haces parte de este propósito, como lo dijo Larry Fink, cómo soy parte del propósito de la organización y sobre todo ahora que estamos, a mí me encanta que el término de gran renuncia y renuncia silenciosa y seguridad psicológica, cuando los dices en inglés, suenan bien fancy, ¿verdad? Y como consultor, te ayudan mucho a vender porque está diciendo términos así raros en inglés, eso debe de ayudar a vender. Más allá de eso, y refiriéndome a seguridad psicológica, y esto tiene que ver con la gran renuncia, ¿qué es la seguridad psicológica? Es la posibilidad de que cualquier persona podamos florecer física, económica, emocional, cognitivamente en cualquier ambiente.
la posibilidad de florecer en cualquier ambiente. Si yo no tengo esa posibilidad y el mercado me está dando la opción de moverme rápidamente de trabajo, tener experiencias críticas para mi desarrollo profesional y mejores percepciones económicas, lo voy a hacer. Eso es el fondo de la gran renuncia. La gran renuncia no es gente floja diciendo no quiero trabajar, o la renuncia silenciosa tampoco es gente floja diciendo voy a hacer el mínimo esfuerzo. Es decir, vamos conversando, vamos entendiéndonos, ayúdame a ser parte, volvemos a lo mismo, somos seres humanos trabajando con seres humanos. La gran renuncia y la posterior renuncia silenciosa son consecuencias naturales de algo que nos dejó una generación que en su momento hablamos muy mal de ellos y decíamos que eran flojos y que no querían trabajar y que quién sabe qué. Ya se imaginarán que me estoy refiriendo a los millennials, pero la verdad es que los millennials nos dejaron muchas cosas, pero en materia laboral ellos modificaron el esquema de trabajo. Yo creo que como no se modificaba desde la revolución industrial. En la revolución industrial, cuando la gente dejó de ser agricultor y peón y comerciante y en temas de oficios para volverse obrero y posteriormente administrador y moverse a las grandes ciudades, bueno, los millennials nos enseñaron que hay maneras diferentes de trabajar con propósito, con reconocimiento, que yo puedo ser tan humano en mi casa como tan humano en mi centro de trabajo. Viene la pandemia, acelera el cambio, no lo trajo, simplemente lo aceleró, y ahora eso se da el fenómeno y todavía hay gente que no está entendiendo lo que es la renuncia silenciosa, ¿verdad? Y entonces, hablando de la segunda parte de la pregunta que me hacías, Cristian, de Elon Musk, fíjate lo que estamos viviendo hoy en día. Primero, que Elon Musk llega, ya sé, en la toma de Twitter, el estilo de liderazgo que empieza a mostrar desde que llega con un baño y dice tenemos que destruir todo esto, y el tipo de decisiones como si fuera un dictadorzuelo, las empieza a dar. O sea, a final de cuentas, él es el director general y codueño de la empresa. Hay mayores accionistas, también minoritarios y otros intereses, pero bueno, él empieza a tomar estas decisiones que desde el punto de vista que nosotros lo vemos acá lejos nos encanta, ¿no? Sobre todo esto de ver a quien está luchando y al emprendedor y al que se hizo a sí mismo, y toma decisiones muy difíciles y muy complejas en temas de liderazgo. Y entonces, bueno, se empieza a resquebrajar lo que está haciendo actualmente en Twitter, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que hay líderes que al día de hoy dicen, yo me siento identificado con eso. O sea, estamos hablando de la gran renuncia y de cómo esta falta de humanidad y de conexión, y de repente gente dice, a ver, y si quizá no está tan mal lo que está haciendo Elon Musk. El Wall Street Journal publicaba hace 10 días aproximadamente una nota donde decía que directores generales y líderes estaban diciendo que quizá no está tan malo el estilo de liderazgo que él está tomando. Y yo cuando lo leí dije, a ver, ¿de qué me están hablando? Pues no estamos hablando de volver a lo humano, de conectar, del propósito. Y luego hay una persona que en esa nota del Wall Street Journal, un director general, que ahorita no me acuerdo de su nombre, pero él dice, ya basta de lloriqueos, ya basta de que la gente esté lloriqueando, y quizá debiéramos tener el estilo de liderazgo como el que está teniendo Elon Musk. Entonces, fíjate cómo pareciera, Christian, Robert, que no hemos entendido nada. O sea, no hemos entendido nada desde principios del siglo pasado, 1900, cuando los principios administrativos de gestión con Taylor, con Ford, cómo hacer más efectiva a la gente, y de repente nos estamos yendo al productividad, y la gente te dice, basta, este grito, este clamor de necesitamos detenernos, necesitamos frenarnos, necesitamos reflexionar. Y cuando empieza la reflexión y empezamos a darnos cuenta de que podemos hacer las cosas diferente, llega gente y te dice a un tronido de dedos, yo te quiero aquí 40 horas y dime si estás dispuesto a ser un workaholic
y a darlo todo y a tener pocas vacaciones. Y si no, vete. ¿Y cuál fue la respuesta de los empleados? Pues empezaron a ir. Y tuvo que salir a decirles, bueno, no se vayan todos, ¿verdad? Mejor quédense, porque si no, esto no va funcionando. Entonces, yo creo, y con esto cierro, Cristian, la pregunta que me hacías, la gran renuncia es mucho más profunda, relevante e interesante que el simple dejen de hacerse los flojos y pónganse a trabajar. No, nos está dejando grandes enseñanzas. Yo espero y yo impulso desde mi trinchera, tanto académica como profesional, que podamos crear esta conciencia y dejemos de soñar en regresar a finales del 2019, cuando incluso empresas icónicas en los esquemas flexibles de trabajo como IBM y el Banco de Nueva York estaban cancelando este tipo de temas para regresar a la presencialidad, al estilo todos sentados, al te voy monitoreando. Es un tema complejo por demás, Cristian y Robert. Sí, y el tema de la productividad tampoco es que se reduce, porque en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, hay una institución que está haciendo investigación, que es un tema que las corporaciones que están evaluando si trabajar remoto o no, quieren saber, bueno, baja la productividad, sigue igual. El tema es que la productividad se ha demostrado que aumenta inclusive. El tema es que hay una resistencia, ¿no? A la parte humana, a la parte del equilibrio trabajo, familia, todas esas cosas que ha visto, como dicen los millennials, que han notado que le es muy importante al trabajador en general, por ejemplo, la flexibilidad, ¿no? Y como dices, de nuevas maneras de trabajar, no necesariamente tiene que ser remoto. El tema de la flexibilidad puede darse también en la oficina. Claro, si la oficina, en vez de trabajar o de estar abierta, vamos a decir, de las 8 horas laborales, puede estar abierta 12 horas o 14 horas. Entonces, eso depende hoy día qué puesto va a ocupar la oficina presencial como tal, qué cambios va a tener, y si las empresas van a estar abiertas a aprender, vamos a decir, de esta experiencia de la pandemia, y decir, bueno, ¿sabes qué? No es un tema de productividad. La productividad ya estamos viendo que está bien, está mejor, pero vamos a ver la parte humana también, como dices tú, ¿no? Y todos los espacios que puede, la forma que puede evolucionar las empresas, por ejemplo, quizás sea una especie de coworking a la final, o las empresas se incuban, por decir, en un coworking y trabajan desde el coworking, abriendo todos los espacios de flexibilidad, ¿no? Es que fíjate lo que estás diciendo, a mí se me hace muy interesante y yo resalto mucho ese tema. La productividad ya nos dimos cuenta que incrementó. La efectividad organizacional y de las personas mejoró. Entonces, si esto está sucediendo y aparte está disminuyendo gastos de tener tantas oficinas y tantos estacionamientos y todo lo que ello implica de los espacios físicos, ¿por qué tenemos no quiero decir la palabra guerra, pero estos argumentos tan fuertes y tan intensos de que debemos de regresar? Primero hay que empezarlo a separar. Uno de los principales promotores y voceros que empezaron a sonar mucho en redes de debemos regresar porque si no la cultura se nos va a deslavar, eran las grandes empresas inmobiliarias de espacios de oficina y las empresas de coworking. Obviamente tenían un conflicto de intereses y ellos empezaron a presionar muy fuerte y empezaron a crear el mito de si no estamos todos juntos, se destruye la cultura y se destruye la innovación. Y digo mito porque ya Gartner, en un estudio bastante completo que sacó a principios de este año, por ahí presenta los 7 u 8 mitos acerca del trabajo remoto y ya nos dimos cuenta que innovación y cultura nada tiene que ver con la presencialidad o con el estar remoto. Hay gente que te dice no es cierto, pero te lo dicen no es cierto desde un aspecto emocional o cualitativo. Acá Gartner hizo un estudio científico cuantitativo. Pero dejemos eso a un lado. Yo creo que si yo te estoy mostrando que mejoró la efectividad organizacional, te estoy mostrando que mejoró la productividad. Llegan consultoras como Gartner y te lo demuestran con puntos y comas y números. ¿Por qué seguimos insistiendo? Tiene que ver también con nuestras capacidades de gestión.
Fíjate, y esto no lo digo de manera peyorativa ni mucho menos. ¿Quiénes son típicamente los directores generales, los CEOs de las organizaciones? El líder o presidente de la empresa, pues tienden a ser gente que están entre sus 55 y 60 años. Hay excepciones como en todo, ¿verdad? Pero en la mayoría es gente de 55, 60, que toda su carrera profesional, que los últimos 40 años ha gestionado y ha liderado desde la misma perspectiva. Fíjate cómo somos los humanos. Los humanos en los 13,000 años aproximadamente que existe la especie Homo sapiens, desde que venimos de las hordas y luego de los clanes y luego pasamos a los estado-nación, siempre hemos entendido la función de gestionar a través de un grupo. Es un grupo de personas en un lugar determinado, ya sea que antes fueran nómadas, pero siempre era ese grupo de personas todos juntos en el lugar que estuvieran, o cuando nos empezamos a sentar desde la perspectiva política, pues siempre hemos gestionado en un tiempo y espacio determinado. Cuando vemos la definición del Estado-Nación, bueno, es lo que sucede en un tiempo, pero en un espacio, en un lugar. Eso mismo es el proceso de gestión en las organizaciones que hemos tenido y que conocemos desde los últimos 13,000 años y que los líderes del día de hoy han ejecutado desde los últimos 40 años que tienen del mundo laboral. No sabemos trabajar de otra manera. Y entonces empiezan a salir primero el tema del aprendizaje, del desaprendizaje y los enemigos del aprendizaje y por qué no quiero cambiar y por qué no quiero que sean las cosas distintas. Pues también hay que entenderlos. O sea, también para poder ayudar a que el cambio se dé, tenemos que entender a estos líderes. Primero, lo que estoy diciendo, siempre han conocido la manera de liderar en un espacio determinado, donde acá en el último piso, en la oficina esa grande de paredes de madera y asientos de cuero, yo soy el gran líder que tiene toda su organización. Pero segundo, también tiene que ver con los beneficios. A ver, si a mí me costó un montonal de trabajo y 40 años llegar a esta oficina con madera, con un asistente allá afuera, con un baño y un comedor diferente y un estacionamiento con techo y a lo mejor una cocinera que nos haga cosas diferentes, porque ahora voy a estar trabajando desde mi casa, ahí que esté mi esposa o quien sea pasándome el trapeador y pidiéndome que mueva los pies y dándome indicaciones, etcétera, pues también no queremos perder esos beneficios. Volvemos al tema que arrancábamos de la meritocracia y la productividad. Si la meritocracia es el máximo esfuerzo y ese máximo esfuerzo me ha dado beneficios, ¿por qué los voy a perder? ¿Saben qué, señores? Vénganse acá todos. Oye, es que tengo que hacer una hora de transporte público. Yo hacía lo mismo. Cuando yo me acuerdo en mis épocas, hace 30 años, yo hacía lo mismo. Oye, yo hacía lo mismo. Si yo pude, tú puedes. Dale. Y es ese tema que hablamos mucho de empatía, otra vez, empatía, humanidad, etcétera, pero lo estamos perdiendo. Por eso nos cuesta tanto trabajo, Robert, hacer ese cambio. He visto en No. tus trabajos, Rogelio, también el tema del emprendimiento de la mujer, Uh-huh. que en nuestras culturas, digamos, en Latinoamérica está arraigado, bueno, antes, ahora menos, pero eso de que la mujer está en la casa, está teniendo los chicos, está teniendo el hogar, qué sé yo. Esta modalidad de trabajo remoto, ¿cómo lo ves a nivel de permitir más autonomía, más emprendimiento de la mujer latinoamericana? Mira, qué buen tema. Yo primero parto del hecho de un dato creo que es la ONU o el Foro Económico Mundial, no, es la ONU, que antes de la pandemia decía que faltaban aproximadamente 115, 120 años para que tuviéramos una real equidad de género en el mundo. Después de la pandemia, se está hablando de 130, 135 años, o sea, vamos para atrás como los cangrejos. El tema es que este tipo de esquemas puede y debería ayudar a tener mayor equidad en el trabajo y debería de impulsar la carrera de las mujeres a más de diversidad. Y entonces decimos, oye, en nuestra empresa el 51.5% de los colaboradores son mujeres, y hasta lo decimos así con un orgullo y se nos infla el pecho, pero cuando le dices, ¿y cuántas mujeres hay en el equipo de liderazgo? No, bueno, es que fíjate, entonces cero, una, dos. Entonces dices, pues, ¿dónde está esa diversidad de inclusión?
este tipo de esquemas, como tú bien lo mencionas, debería empezar a ayudar, debería empezar a beneficiar. El tema es que todavía hay muchas cuestiones culturales que tenemos que cambiar. Primero, y ya también se ha dado este fenómeno en Estados Unidos, no solo no solo en Latinoamérica, que quienes más están aprovechando los esquemas de trabajo remoto son las mujeres y los hombres están decidiendo asistir de manera presencial. Pero ahora se está dando el fenómeno que esto está abriendo mucho más la brecha salarial y mucho más la brecha de crecimiento en posiciones dentro de la organización, porque también es un tema muy humano, pues yo confío a quien veo, yo confío a quien tengo aquí a mi lado, yo confío en quien cuando salgo de la sala de juntas, pues tú que estás allá apagarás el Zoom, apagarás el Teams y se acabó, pero tú y yo nos vamos platicando por el pasillo, vamos generando otra interacción. Entonces, no se trata solamente de crear estos ambientes híbridos de trabajo, también tenemos que repensar cuál es el futuro del trabajo para que no se den este tipo de fenómenos donde las mujeres, que este tipo de iniciativas en teoría les ayudaría a estar en igualdad de condiciones, porque también históricamente, y tú lo decías, les cargamos la mano de manera social en ambientes no remunerados, es decir, en el trabajo que hay en casa, pues no está ayudando. Entonces, de repente, o sea, volvemos a lo mismo, nos está costando mucho trabajo ese cambio y tenemos que enfocarnos de mejor manera para repensar el futuro de la oficina. Y cuando yo digo repensar el futuro de la oficina, insisto, va más allá solamente de trabajar desde casa o de trabajar de manera presencial. Es un tema que tiene que ser muy holístico en temas de oportunidades de incrementos salariales, oportunidades de crecimiento, oportunidades de desarrollo, etcétera, etcétera. Rogelio Segovia González, un placer haberte tenido en este nuevo episodio de La Gran Renuncia, que estés con nosotros, realmente muy, pero muy interesante haber compartido todos estos temas. Preguntarte por último, ¿dónde podemos leer tus artículos? ¿Dónde podemos escucharte? ¿Cómo nuestros oyentes se pueden contactar con vos? Bueno, antes que nada, quiero agradecerles, Robert, Cristian, el espacio para convivir, para platicar con ustedes. Gracias por abrir estos espacios de conversación. Necesitamos seguir charlando, seguir hablando, seguir creando más preguntas, más reflexiones sobre estos temas. Felicidades por eso. Y me pueden contactar a través de LinkedIn. Ahí me encuentran Rogelio Segovia González o en cualquiera de mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Pero en LinkedIn les respondo de inmediato y ahí mismo están mis datos de contacto. Ahí pueden encontrar mi newsletter, mi podcast y los artículos que escribo, aproximadamente 3 o 4 artículos a la semana. Ahí los pueden localizar, Cristian, Robert. Muchísimas gracias. Un abrazo grande desde Argentina. Gracias. Muy bien, y espectacular el episodio de hoy, conversando con Rogelio Segovia González desde México, donde nos abrió el abanico en un montón de temas, ¿no? Comenzando un poco acerca de estos nuevos tipos de trabajo remoto, pasando por el concepto de productividad, también poniendo en tela de juicio la meritocracia, realmente muy polémico. Siempre los artículos que Rogelio comparte, pero verdaderamente un impulso a pensar y a replantearse. Puedo rescatar también de la charla que hemos tenido el concepto, el cuestionamiento al concepto del mérito, de la tiranía del mérito, y el análisis que hizo acerca de la gran renuncia como un hito histórico en la historia laboral, un hito tan importante como aquella primera revolución industrial o aquellas renuncias que se llevaron a cabo durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Robert. Sí, realmente estuvo, como dicen en México, padrísimo conversar con Rogelio y la visión que él tiene, ¿no? De todas estas formas nuevas de trabajar que no necesariamente tienen que ser remotas, pero que el líder actualmente en Latinoamérica tiene que abrirse a nuevas opciones, nuevas maneras de trabajar y confiando, ¿no? Confiando y de base la productividad está bastante comprobada que está igual o mejor trabajando
de manera diferente, no quiero decir remoto, pero de manera diferente y haciendo énfasis a la importancia humana, a la calidad de vida de la persona y ver que esto realmente tiene un potencial de mejoría para las empresas. Así es, Robert, esto fue La Gran Renuncia, un nuevo episodio de nuestra serie de podcast. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro mail, que es podcastlagranrenuncia@gmail.com, también por nuestras redes sociales, en LinkedIn, estamos como La Gran Renuncia, en Instagram y en Twitter. También semanalmente pueden recibir nuestro newsletter La Gran Renuncia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hasta acá y nos volvemos a encontrar la próxima semana con un nuevo episodio. Gracias. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.